Nosotros ya tenemos una idea general de qué es lo que buscamos a la hora de hacer una prueba de hipótesis o un contraste de hipótesis. Entonces, nos dimos cuenta que para hacer un contraste de hipótesis, pues lo primero que necesitamos es eso, dos hipótesis las cuales contrastar. Y les mencionaba que en una prueba de hipótesis, nosotros como tal no tratamos de probar que una de las hipótesis es verdadera, sino que tratamos de hacer es todo lo contrario. Tratamos de probar que una de las hipótesis es falsa, dando evidencias que vayan en contradicción de esa primera hipótesis, a la cual nosotros llamamos hipótesis nula. Y vimos un primer ejemplo de cómo realizar unas pruebas de hipótesis eh, para el caso en el que tenemos o teníamos eh, una hipótesis nula simple y una hipótesis alternativa compuesta o de colas hacia la derecha. Vamos a darnos cuenta que el procedimiento para hacer una prueba de hipótesis, en este caso con una hipótesis nula y alternativa compuestas, consiste en exactamente lo mismo que hacíamos en el caso en el que teníamos una prueba de hipótesis para una hipótesis nula simple. Entonces, para este caso, tenemos un contraste para la media de una distribución normal con varianza conocida. Recuerden, por esta primera parte solo varianza conocida para una hipótesis nula y una hipótesis alternativa compuestas. En este caso, tenemos para los siguientes casos. El método para contrastar a un nivel de significación alfa la hipótesis nula h sub 0 tal que mu es menor o igual que mu sub 0. Mu sub 0 es un valor que nosotros ponemos o que imponemos sobre la media y que depende de los datos o depende de lo que me esté pidiendo el ejercicio. Frente a la hipótesis alternativa de que mu es mayor que mu sub 0. En este caso, pues nosotros utilizamos una eh, prueba o bueno, una fórmula de decisión que nos dice que vamos a rechazar h sub 0 si x barra, es decir, el valor observado de la media, es mayor que el valor crítico, que simplemente es mu sub 0 más z sub alfa, más por sigma dividido entre la raíz de n, donde recuerden que z sub alfa cumple que la probabilidad de que mi hipótesis, de que mi variable normalizada sea mayor o igual que z sub alfa, pues simplemente es alfa. Y en este caso estamos hablando de mayor o igual. ¿Por qué? Porque resulta que estamos tratando de probar la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces miren que la hipótesis de alternativa es de colas hacia la derecha. Entonces, eh, la probabilidad, o bueno, el valor crítico, o en general eh, la región de rechazo tiene que ser mayor o igual. Digamos que tiene que una ir de la mano con la otra. Y pues tiene todo el sentido del mundo si nosotros lo pensamos en términos gráficos de las probabilidades. Recuerden, como les he mencionado una y otra vez, de cómo interpretar los resultados en términos gráficos. Entonces, nosotros vamos a suponer que por aquí está la media, que es mu sub 0, a la cual nosotros vamos a suponer como cierta. Entonces, miren que en este caso nosotros queremos o tenemos nuestra hipótesis nula, mu menor que mu sub 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos rechazar mu menor que mu sub 0, tenemos que encontrar datos que vayan en contra. Entonces, datos que vayan en contra, si mu es menor que mu sub 0 es todo esto de aquí hacia atrás, pues datos en contra de esa hipótesis, pues necesariamente tienen que ser todo lo contrario. Simplemente los datos de la muestra tendrían que estar por acá. Y un dato que no apoye esa hipótesis, pues sería
un valor crítico por acá y estaríamos hablando de valores para los cuales la probabilidad de ocurrencia, es decir, la probabilidad de que mu sub 0, de que mu sea menor que mu sub 0, pues los datos muestrales tienen que ser menores. Tienen que ser muy pequeños. Y en este caso, pues la única opción es que sus datos estén hacia la derecha y que la probabilidad de que ocurran, pues tienen que ser menor que alfa. ¿Listo? Entonces, si los datos que deben aparecer para que rechacemos la hipótesis nula tienen que ser menor que mu sub 0, pues entonces significa que el área hacia la derecha pues tiene que ser menor que alfa, que es justamente la interpretación de los p-valores que nosotros dábamos la clase anterior. Entonces, eso es lo que tenemos. Por eso es que entonces, por lo menos en términos gráficos, lo que establecemos o la regla de decisión que establecemos anteriormente, pues tiene todo el sentido del mundo. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen lo siguiente. El director de producción de Ventanas Norte S.A. le ha pedido que evalúe un nuevo método propuesto para producir su línea de ventas de doble hoja, de ventanas de doble hoja. El proceso actual tiene una producción media de 80 unidades por hora con una desviación típica poblacional de sigma igual a 8. Entonces el director indica que no quiere sustituirlo por otro método a menos que existan pruebas contundentes de que el nivel medio de producción es mayor con el nuevo método. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer una prueba de hipótesis para decidir si vamos a cambiar nuestro proceso de producción o no vamos a cambiar nuestro proceso de producción. Y el mismo ejercicio me está diciendo cuál es la regla de decisión. Si hay muestras evidentes de que el nuevo proceso de producción es más eficiente que el anterior, entonces tenemos que hacer un cambio del método. Entonces, para este caso, miren que nuestra solución nos dice que el director adoptará un nuevo método si existen pruebas contundentes a su favor. Es decir, que de verdad este nuevo método es más efectivo. Entonces, por lo cual vamos a tener la siguiente hipótesis nula. Vamos a suponer que la media es menor o igual que 80 y que la hipótesis alternativa pues va a ser mayor, mu mayor que 80. ¿Listo? Y para este caso, pues vamos a tomar un nivel de significación de alfa igual a 0.5. Entonces, ¿qué significa? O bueno, recordemos qué significa alfa igual a 0.5. Recuerden que el nivel de significación simplemente establece la probabilidad máxima aceptada de cometer un error tipo 1. Es decir, es la probabilidad máxima aceptada de negar la hipótesis nula siendo verdadera. Eso es lo que significa el nivel de significación. Entonces, llegamos a la... Si fijamos el nivel de significación de alfa igual a 0.5 y llegamos a la conclusión de que el nuevo método es más productivo, siendo este falso, significa que nuestra probabilidad de cometer un error al aceptar el nuevo método es de apenas de 0.5, es decir, del 5%. Y en este caso, pues nosotros sabemos que esto implica que existen pruebas contundentes a favor de nuestra recomendación. Entonces, para esto,
obtenemos una muestra de 25 horas de producción utilizando el nuevo método propuesto y calculamos la media muestral. ¿Listo? Para este caso, digamos que podemos utilizar o podemos calcular la media muestral de forma computacional en el caso en que nos den muchos datos. Ya no es necesario que estemos calculando todo a punta de calculadora. Entonces, ¿cuál sería la regla de decisión en este caso? Para una muestra n igual a 25. Si obtenemos una muestra de n igual a 25 horas, nuestra regla de decisión sería que rechazamos h sub 0 si, entonces venimos por acá y miramos, listo, es que de acuerdo a nuestra hipótesis nula y a nuestra hipótesis alternativa estamos con un contraste de hipótesis para hipótesis nula y hipótesis alternativa bilateral, y en ese caso tenemos que aplicar esta regla de decisión. Listo. Que es justamente lo que tenemos con este ejercicio. Entonces, la idea es que rechazamos h sub 0 si el valor crítico que nosotros encontremos para esta distribución es mayor que mu sub 0 más z sub alfa por sigma sobre la raíz de n. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pero ¿qué sucede en este caso? Pues encontremos los valores involucrados en esta formulita. Entonces, de la tabla sabemos que en este caso, pues z sub alfa, pues es z sub 0.05. Y ese valor lo buscamos en la tabla, que nosotros ya debemos tener un dominio adecuado de esa tabla, pues sabemos que es 1.65. Ese es el valor en la tabla. ¿Listo? Pero digamos que este valor yo lo calculé de forma computacional, un poquito más exacto. En realidad es 1.645. Luego, pues tendríamos que rechazamos h sub 0, es decir, rechazamos mu menor que 80, sí, mu menor que 80, si x barra es mayor que el valor crítico, que simplemente es mu sub 0, que en este caso mu sub 0 es 80, más z sub alfa, que ya les dije que es 1.645, multiplicado por la desviación típica de la población, que es 8, dividido entre el tamaño de la muestra, que es 25. Listo. Y ahí tenemos, entonces, que lo único que debo hacer es establecer correctamente cuál es la hipótesis nula, cuál es la hipótesis alternativa, y de acuerdo a eso, lo único que debo hacer enseguida es simplemente elegir correctamente la regla de decisión. Eso es todo lo que debemos hacer en este caso. Listo. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo es que rechazamos h sub 0 si el valor observado que nosotros podamos encontrarnos después de realizar la muestra simplemente es de 80 más 1.645 por 8 sobre raíz de 25, que es de 82.65. ¿Qué significa eso? Pues significa que mi región de rechazo en este caso es la siguiente, miren. Y voy a hacerlo gráficamente de nuevo para que entiendan o comprendan bien qué es lo que se está haciendo. En este caso, mu sub 0 es igual a 80. Y el valor crítico es 82.65. Para cualquier valor por delante de ese valor crítico, rechazamos. Entonces, por eso es que esta región en rojo, o bueno, la región que corresponde a esa
parte en rojo es lo que nosotros llamamos la región de rechazo. Y resulta que esa región de rechazo tiene la condición de que la probabilidad de que x barra sea mayor que un valor observado, no sé, x sub 0, pues necesariamente tiene que ser menor que alfa. Todos los valores que están en esa región azul cumplen esa propiedad. Pues claro, porque es que si aquí está x sub 0, el área de que yo obtengo un valor mayor a x sub 0, pues es el área bajo la curva, que es todo esto. Y observen que el área bajo la curva en azul es alfa y el área que está en gris pues claramente es menor que alfa. Entonces eso corresponde justamente a esto que estamos diciendo acá. La otra región que nosotros tenemos acá, todo esto es lo que nosotros llamamos la región de no rechazo. Entonces si caemos en esta región, pues no podemos decir nada más que no rechazamos la hipótesis nula. Y recuerden que no rechazar la hipótesis nula tiene dos opciones. O la hipótesis nula es verdadera o la hipótesis nula es falsa, solo que no tenemos suficiente evidencia para rechazarla. Entonces, todo esto es la región de no rechazo. Eso es simplemente lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si al realizar la muestra se tiene que x barra es igual a 83, pues claramente x barra es mayor que 82.65, que es el valor crítico, por lo cual rechazamos h sub 0. ¿Listo? Entonces miren que nuestro proceso, nuestro criterio de decisión es muy específico. Si el valor observado de la media es mayor que el valor crítico, que es de 82.65, que corresponde justamente al nivel de significancia establecido, entonces rechazamos. ¿Listo? En caso contrario, no rechazamos. Aquí lo único que hicimos fue simplemente resolver el ejercicio en términos de región de rechazo, región de no rechazo, o lo que es lo mismo en términos de el valor crítico. Pero también podemos dar una solución con ese dato que acabamos de obtener en términos de los p-valores. Y recuerden que entonces el p-valor simplemente me da un poquito más de información sobre la fuerza con la cual estoy rechazando, en este caso, la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces miremos qué sucede si hago la interpretación en términos de p-valores. Entonces, en términos de el p-valor, pues simplemente lo que debo hacer es que calculamos la probabilidad de que la media muestral sea mayor o igual a 83. Sea 83, que es el dato observado. Listo. Cuando nosotros hacemos la normalización de nuestra variable, pues nosotros obtenemos que la probabilidad de que x barra sea mayor o igual que 83 es simplemente la probabilidad de que z sea mayor o igual que 83 menos el valor de la media, que en este caso estamos suponiendo que es 80, sobre el error típico de la media, que es 8 sobre la raíz de 25. Es decir, que la probabilidad por la cual nosotros nos estamos preguntando es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1.875. Esto es lo que nosotros nos estamos preguntando. Pero si nosotros vamos a la tabla y calculamos la probabilidad de que z sea mayor que 1.875, nos damos cuenta que esta probabilidad es de 0.03. Este es el p-valor asociado
todo p-valor viene asociado a un valor del estadístico que se observa a la hora de tomar la muestra. Si no es posible calcular un p-valor si ustedes no tienen la muestra ya establecida. No, el p-valor se obtiene después. En este caso, miren que el p-valor es de 0.03. Y este 0.03 entonces le podemos dar una interpretación. Y es que en este caso, no solo estamos rechazando la hipótesis nula, ¿sí?, con una probabilidad de cometer un error tipo 1 de 0.05, como ya he explicado varias veces, sino que en este caso podemos asegurar que la probabilidad de cometer un error tipo 1 es a lo más de 0.3. Eso es lo que quiere decir ese p-valor. Bastante sencillo. Y todo tiene exactamente la misma interpretación. Si ustedes entienden bien este gráfico, lo que significan las áreas, lo que significa el punto crítico, lo que significa el p-valor, van a entender de forma muy sencilla o de forma muy clara todo lo que nosotros hacemos a la hora de hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? Porque todo se puede interpretar en términos de esos gráficos. Y así, entonces miren que nosotros hemos cubierto ya dos casos, ¿sí? Los casos en que nuestra hipótesis alternativa es compuesta y la hipótesis nula es simple, o simplemente nuestra hipótesis nula es también compuesta, ¿sí? Pero nuestra hipótesis alternativa siempre es de colas a derecha. Es decir, miren que con los ejemplos que hemos desarrollado hasta el momento, hemos realizado contrastes de la media con una distribución normal. Eso significa que la varianza es conocida, en donde la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí?, son compuestas o simples. Es decir, hemos desarrollado un método adecuado para contrastar a un nivel de significancia alfa hipótesis nula de la forma mu sub 0, mu igual a mu sub 0 o mu mayor o igual que mu sub 0, menor o igual que mu sub 0. Eso fue lo que hicimos en los últimos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo realizar o cómo establecer un contraste de hipótesis para el caso en el que tenemos una hipótesis alternativa compuesta, pero ya no de colas a derecha, sino que en este caso va a ser de colas a izquierda. Esto en este caso entonces cambia. Y para avanzar un poco más rápido, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a suponer que la hipótesis nula es simple, es decir, desde la forma mu igual a mu sub 0, o también puede ser compuesta, pero en este caso, si la hipótesis alternativa es de colas a izquierda, pues el contraste tiene que hacerse con una hipótesis nula de colas a derecha, es decir, mu mayor o igual que mu sub 0, que es justamente esto que nosotros ponemos acá. Para este caso, utilizamos una regla de decisión que nos dice lo siguiente, que vamos a rechazar h sub 0 si el valor observado de la media, es decir, tomamos una muestra, calculamos la media, ¿listo? Y si esa media, en este caso, ya no va a ser mayor, no, va a ser menor que el valor crítico, entonces rechazamos h sub 0. ¿Dónde? ¿Cómo se calcula el valor crítico? Pues simplemente es el mu sub 0, ¿sí?, es decir, el valor que nosotros estamos suponiendo sobre la media, menos, ¿listo? En este caso la diferencia es el menos.
Cuando es de colas a derecha, la hipótesis alternativa es más. Cuando tenemos una hipótesis alternativa de colas a izquierda, es menos. Esto es lo que cambia. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta ahí. Multiplicado por el z sub alfa, que tiene exactamente la misma interpretación, multiplicado por sigma sobre la raíz de n, donde z sub alfa es tal que la probabilidad de que z sea, aquí me equivoqué, esto es menos, menor que menos z sub alfa es igual a alfa. ¿Listo? Donde z simplemente es nuestra variable normalizada. ¿Y qué queremos decir en este caso? Entonces volvemos a las gráficas. Entonces tenemos aquí nuestra distribución normal. Acá tenemos el valor μ sub 0. ¿Listo? Y en este caso, miren que la hipótesis nula hace referencia a valores iguales a μ sub 0 o superiores. ¿Listo? Entonces, si un valor es superior, pues miren que en vez de estar apoyando, en vez de estar en contra de la hipótesis nula, estaría a favor. Entonces, por eso es que si tenemos una región de rechazo o establecemos una región de rechazo, pues entonces la región de rechazo tiene que estar es hacia el otro lado. ¿Sí? Miren que les decía anteriormente, tiene que estar acorde a la hipótesis alternativa. Y en este caso la hipótesis alternativa tiene un menor. Y menor en este caso es hacia la izquierda. Entonces, por eso es que en este caso tenemos nuestro valor crítico x sub c. Y en este caso, entonces, algo estaría en contra si tiene poca probabilidad de ocurrir, pues poca probabilidad de ocurrir significa que esté más hacia la izquierda de x sub c. Entonces, un valor más hacia la izquierda de x sub c, pues simplemente significa que x sub c es mayor que x barra, que es justamente lo que estamos diciendo acá. Esto, área en azul, pues simplemente es alfa. Y todo esto de acá hasta acá es lo que nosotros llamamos la región de rechazo. Entonces, valores de la variable que caigan en lo que corresponde a esa región en verde, pues rechazamos. Y valores que caigan acá, pues simplemente no rechazamos. Es lo mismo que nosotros hacíamos en el caso de colas a derecha, solo que lo adaptamos a colas a izquierda, pero la interpretación es exactamente la misma. Entonces, veamos un ejemplo de este caso. Nos dicen lo siguiente. El director de producción de rodamientos niquelados S.A. le ha pedido ayuda para evaluar un proceso modificado de producción de rodamientos. Cuando el proceso funciona correctamente, produce rodamientos cuyo peso sigue una distribución normal de media poblacional 5 onzas y desviación típica poblacional de 0.1 onzas. Pero eso es solo cuando el proceso funciona correctamente. Ahora, se ha recurrido a un nuevo proveedor de materia prima para un lote reciente de producción y el director quiere saber si, como consecuencia, el peso medio de los rodamientos es menor. ¿Listo? No hay razón alguna para sospechar que el nuevo proveedor plantea problemas si el director continúa recurriendo a él a menos que existan pruebas contundentes de que esté produciendo rodamientos de menor peso que antes. Entonces, miren que en este caso nos interesa saber si existen pruebas contundentes para concluir que se están produciendo rodamientos de menor peso. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este caso. Entonces, nos interesa saber si existen pruebas
contundentes para concluir que están produciéndose rodamientos de menor peso. Entonces nosotros debemos es probar que los rodamientos tienen un menor peso. Es decir, claramente en este caso pues me están diciendo que la hipótesis alternativa tiene que ser mu menor que 5. Y pues nosotros sabemos que la hipótesis nula tiene que ser cualquier cosa que sea excluyente de mu menor que 5. Entonces podemos establecer, por ejemplo, que mu es igual a 5. ¿Listo? Entonces nuestra hipótesis nula va a ser que mu es mu sub 0, que es igual a 5. Y la hipótesis alternativa es que mu es menor que 5. ¿Por qué mu igual a 5 y no mu menor que 5, como nosotros veíamos? ¿Listo? Pues simplemente es por las hipótesis del problema. Miren que el problema me está diciendo que la media poblacional es de 5 onzas y que no hay información para creer para que el nuevo proveedor plantea problemas. Entonces, por eso nosotros suponemos que la media es de mu igual a 5. Es por eso. Y por eso no elegimos menor. El mismo problema me dice si elijo igual o si elijo menor. Entonces, solo emprenderemos acciones, es decir, hablaremos con el proveedor o ya no utilizaremos el proveedor si podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces vamos a utilizar lo mismo de siempre, un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Entonces usando una significancia de alfa igual a 0.05, pues en este caso vemos que al tomar una muestra de n igual a 16 observaciones, tenemos una media muestral de los pesos de 4.962. Entonces, con estos datos tenemos que ver si vamos a emprender alguna decisión sobre el nuevo proveedor o si no tenemos pruebas para asegurar que el peso medio de los rodamientos es menor a 5. Entonces, pues simplemente tenemos que aplicar nuestro proceso de decisión, no es más. Entonces, ¿qué dice nuestro proceso de decisión? Pues nuestro proceso de decisión simplemente nos dice lo siguiente. Vamos a rechazar h sub 0 si vemos que el valor observado de la media es menor que el valor crítico. ¿Y cuál es el valor crítico? Pues lo calculamos de la siguiente forma. Entonces tenemos esto de acá. Simplemente tenemos que aplicar el proceso de decisión, no es más. Entonces utilizamos la regla de decisión, rechazar h sub 0 si x barra es menor que el valor crítico, que es mu sub 0 menos z sub alfa por sigma sobre la raíz de n. Entonces, ¿quién sería z sub alfa en este caso? Pues en este caso, miren que por la simetría
de la distribución normal, pues z sub alfa simplemente es menos 1.645. Lo pueden obtener de la tabla, si no me creen. Entonces, el valor crítico en este caso sería mu sub 0, que en este caso pues es 5, menos 1.645 multiplicado por 0.1, que es la desviación típica que me da el ejercicio, mírenlo acá, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que es la raíz de 16. Y con esto ustedes obtienen que el valor crítico es de 4.959. Listo. Ahora, como resulta que X barra, en este caso el valor observado de los pesos para los rodamientos es de 4.962, ¿sí? Que en este caso, ¿qué sucede con ese valor? Este valor es 4. Es mayor que 4.959, que es X sub C, pues no tenemos pruebas contundentes de que el peso, de que el proceso esté produciendo rodamientos de menor peso. Y también podemos hacer exactamente lo mismo, o podemos llegar exactamente a la misma conclusión utilizando un p-valor. Entonces recuerden que ¿cuál es la regla de rechazo en caso de los p-valores? Utilizando un p-valor para este caso, ¿sí? Que es de colas a izquierda, en términos de el p-valor, rechazamos h sub 0 si cuando nosotros calculamos la probabilidad de que el valor muestral observado sea menor que el valor que nos da la media, esto es menor que alfa. Espera, mayor que alfa, porque estamos de colas a izquierda. Y claro, lo que estamos diciendo es lo siguiente. El p-valor representa área. Entonces, esta es el área de rechazo. Y esto va a ser alfa, que es el nivel de significancia. Si estamos en colas a izquierda y no caemos dentro de la región de rechazo, entonces significa que el valor observado tiene que estar a la derecha del valor crítico. Y si ustedes se dan cuenta en este caso, ¿quién tiene más área? ¿El valor crítico, que es el área en verde, o el área en gris? Pues claramente el área en gris. Pues el área en gris corresponde a esta parte de acá, a la probabilidad de que el valor de la media sea menor que el valor observado. Y la parte en verde, pues simplemente es esta. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros podemos calcular el p-valor para el valor observado de la media. Entonces miren cuál es la probabilidad de que x barra sea menor que
el valor observado, que el valor observado de la media es de 4.962. Y para calcular esta probabilidad, pues tenemos que pasar a la tabla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente normalizamos. Esta es la probabilidad de que z sea menor que 4.962 menos 5 dividido entre 0.1 dividido entre la raíz de 16. Ese es el proceso de normalización. Y esa probabilidad simplemente es de 0.0643. ¿Listo? Y miren que esa probabilidad efectivamente es mayor que 0.05. Entonces, rechazamos H0. Qué pena, no rechazamos H0. Este ejercicio, así como el anterior, lo resolvimos de dos formas, ¿sí? La primera forma, que fue hasta acá, lo hicimos haciendo la interpretación de la región de rechazo en términos del valor crítico. Y esta segunda forma, lo único que hicimos fue interpretar la región de rechazo en términos de probabilidades, en términos de el p-valor. Fue lo único que hemos hecho. Entonces, en resumen, miren que ya podemos realizar pruebas de hipótesis cuando tenemos una hipótesis alternativa de colas a derecha. Ya podemos realizar una prueba de hipótesis cuando nuestra hipótesis alternativa es de colas a izquierda. Nos faltaría ver qué sucede en el caso en el que tenemos una prueba de hipótesis de forma bilateral, es decir, de la siguiente forma. Entonces vamos a ver cómo realizar un contraste de la media con una distribución normal frente a una hipótesis alternativa que ya es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra hipótesis nula es de la forma μ igual a μ sub 0. Listo, siempre. En la forma bilateral o en una prueba de hipótesis bilateral tenemos que μ es igual a μ sub 0. Y entonces nuestra hipótesis alternativa va a ser μ distinto de μ sub 0. Pero en este caso, al ser bilateral, significa que nuestra región de rechazo ya no solo va a la derecha, sino que también tiene que ir a la izquierda. ¿Sí? Porque ser diferente puede que sea un valor de la media mayor al valor μ sub 0, es decir, que la región de rechazo tiene que ir, como en el caso de prueba de hipótesis con colas a derecha, pero también puede ser menor o distinto con valores menores, que es justamente lo que sucedía con una prueba de hipótesis de colas a izquierda. Claro, porque es que ser diferente, en este caso, me está diciendo, listo, puede ser distinta, pero puede ser distinta con valores mayores o puede ser distinta con valores menores. Y como en la hipótesis nula no estoy poniendo restricciones como si sucedía en los ejemplos anteriores o en los casos anteriores, pues debo hacer ambas consideraciones, tanto de que si μ es distinto de μ sub 0, pero con valores mayores, como en el caso en el que μ es distinto que μ sub 0, pero con valores menores. Eso significa que en este caso tenemos que dividir la región de rechazo en dos. Una parte que va a estar por la derecha y otra parte que va a estar por la izquierda. Rechazo y rechazo. Entonces, en ese caso tenemos que dividir las áreas. Necesitamos que una parte del área esté por la derecha y otra parte del área esté por la izquierda. Y en este caso, pues dividimos esas regiones en dos.
de tal forma que la mitad esté hacia la derecha, la mitad esté hacia la izquierda. Entonces, la mitad hacia la derecha tiene que tener un área bajo la curva de alfa medios y la mitad hacia la izquierda tiene que tener un área de alfa medios. Entonces, por lo cual se establece una regla de decisión de la siguiente forma, que se rechaza h sub 0 si el valor medio observado es menor que mu sub 0 menos z sub alfa medios por sigma sobre la raíz de n, que ese sería este valor de acá. Este sería mu sub 0 menos z sub alfa medios por sigma sobre la raíz de n, o en el caso en el que pase lo contrario, que sea mayor, pero con más. Entonces, z sub alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Entonces, en este caso vamos a tener dos valores críticos, entre comillas, un valor crítico que va a estar hacia la izquierda y un valor crítico que va a estar hacia la derecha. El valor crítico en la izquierda, pues simplemente es mu sub 0 menos z sub alfa medios por sigma sobre la raíz de n, y el que está a la derecha es mu sub 0 más z sobre alfa n por sigma sobre la raíz de n, que es prácticamente como si nosotros estuviéramos calculando un intervalo de confianza alrededor de mu sub 0. Y si los valores que obtenemos para el valor medio observado no caen dentro de ese intervalo de confianza, rechazamos. Y si cae, no rechazamos. Eso es lo único que estamos haciendo. Pero miren que en términos de la gráfica, insisto mucho, se entiende muy claro qué es lo que buscamos y cómo es entonces que debe encontrarse o debe realizarse el proceso de decisión. Y para ilustrar este proceso, tenemos el siguiente ejercicio. El director de producción de circuitos ilimitados le ha pedido ayuda para realizar un proceso de producción. Este proceso consiste en hacer taladros cuyo diámetro sigue una distribución normal de media poblacional de 2 centímetros y desviación típica poblacional de 0.06 centímetros. Una muestra aleatoria de 9 mediciones tenía una media muestral de 1.95 centímetros. Utilice un nivel de significancia alfa igual a 0.05 para averiguar si la media muestral observada es excepcional, es decir, si está en la región de rechazo, y sugiere que debe ajustarse el taladro, es decir, si ese dato de que x barra es igual a 1.95 está a favor o en contra de que la media poblacional es de 2 centímetros. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces veamos cómo sería la solución. En este caso, lo que me plantea el ejercicio, el diámetro de los taladros podría ser menor o mayor. Es decir, sí o sí, nuestra hipótesis alternativa tiene que ser bilateral. Entonces, por lo cual, tenemos que establecer que nuestra hipótesis nula es mu igual a 2 centímetros y nuestra hipótesis alternativa pues es mu distinto de 2 centímetros. Esa es nuestra hipótesis alternativa. Entonces, miren que tenemos una prueba de hipótesis bilateral con hipótesis alternativa bilateral. Entonces, necesitamos calcular z sub alfa medios. Entonces, para este caso, z sub alfa medios, ¿quién es? Es tal que la probabilidad de que z sea mayor o igual que z sub alfa medios es de alfa medios. ¿Sí? Igual que lo que hacíamos en intervalos de confianza. ¿Cómo? Alfa en este caso es de 0.05, entonces
debemos calcular z sub 0.025. Pero z sub 0.025 de la tabla nosotros sabemos que es 1.96. Listo. Luego tenemos que mu sub 0 más z sub alfa medios por sigma sobre la raíz de n, ¿quién viene siendo? Pues viene siendo mu sub 0, que es 2.0, más 1.96 multiplicado por 0.06 dividido entre la raíz de 9. Y ese me arroja un valor de, ya les digo, de qué valor me arroja. $3.98. Ese es el valor crítico a la derecha. Por otro lado, mu sub 0 menos z sub alfa medios por sigma sobre la raíz de n, pues ¿quién viene siendo? Pues 2 más 1.96 por 0.06 dividido entre la raíz de 9. En este caso, eso nos arroja... Ay, qué pena, aquí en este me equivoqué. Este es de 2.0392. Y el segundo es de 1.9608. Listo. Entonces ya tenemos nuestros valores críticos. El valor observado que nos da el ejercicio es de 1.95. Entonces tenemos que ver. 1.95 está dentro o fuera de la región de rechazo. Y si ustedes tienen dudas, dibújenla. Por acá está el valor 2.0, que es el mu sub 0. El valor crítico a la izquierda es de 1.9608. El valor crítico a la derecha es de 2.0392. Listo. Y el valor observado de la media nos dicen que es de 1.95, que está por aquí a la izquierda. Y miren la región de rechazo. La región de rechazo es esto que está acá, por fuerita, esta región en verde. Y ese dato que yo le escribí en rojo, observen que está en esa región en verde. Entonces, ¿cómo? En este caso, el valor observado, que es de 1.95, es menor que este valor crítico, que es de 1.9608, rechazamos H sub 0. Es decir, tenemos evidencia suficiente para asumir que el diámetro de los taladros, en este caso, sí es diferente. Entonces, tenemos evidencia para asumir que el diámetro de los taladros es diferente de 2.0. Entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que mu es distinto de 2.0. Quiero que vuelvan a revisar estos ejercicios para que les queden totalmente claros. Cualquier otra prueba de hipótesis sobre una media con varianza conocida se hace recurriendo a algunas de las reglas de decisión que ya se han establecido. Después, en clase, vamos a ver cuál es la interpretación en términos de p-valores para esta última criterio de decisión o de contraste para las medias. Porque
hay que cambiar un poco la interpretación en términos de los p-valores.